cristiano verdadero. Así es de que tendremos que nosotros revisar si Jesús realmente está en todo lo que yo hago. Está como la motivación que me hace hacer a mí cosas en la vida. Y si es así, tu vida va a ser un éxito. La narrativa de la Biblia habla de esto desde el principio hasta el final. Jesucristo está en cada página de la Biblia y casi que podemos decir que es el motivo de Dios también para el mensaje de la palabra de Dios. Había un libro que se llama La firma de Dios, buenísimo. Entonces, si tú lo puedes leer, te lo recomiendo. Y habla de esto, que Jesucristo está en toda la Biblia. Pero qué bonito que Jesucristo esté en tu corazón también. Y no solamente como un espectador más, sino como el centro de lo que tú haces. Desde el principio fue así como le puedo decir, la Biblia narra que Jesucristo es el centro desde el principio. Y dice uno, pues ¿cómo? Vamos a leerlo en Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Y te invito a ponerte de pie para leerlo juntos. Dice la palabra de Dios que había un huerto. Dios puso a Adán en la tierra y uno piensa luego, bueno, pues estaba en toda la tierra, pues realmente lo puso como Señor de toda la tierra, pero él se enfocó en un pedacito de tierra que era el huerto donde Dios sembró algo, porque de lo mejor de la tierra era lo que tenía en ese huerto. Todo lo mejor de la tierra. No tendrías que estar buscando en todas partes. Y Dios es así. Dios te pone de lo mejor cerca de ti a través de Jesucristo. De manera que la tierra era inmensa, pero Dios plantó un huerto donde el hombre iba a estar ahí enfocado en algo que había en medio del huerto. Dice la palabra de Dios en el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, un ser viviente. Y entonces, es lo que te digo, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí el hombre que había formado. Y fíjate bien lo que dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y bueno para comer. Y dice también que había dos árboles especiales en medio de tanto árbol delicioso. Dice, el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? El árbol de la vida en medio del huerto, en el centro. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que muy seguramente estaba muy cerca del árbol de la vida, pero el que aclara la Biblia que estaba en el centro, era el árbol de la vida. Con esta pequeña introducción, te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu mensaje, Señor, hoy dé sentido aún a todos los mensajes que se han dicho en este púlpito anteriormente. Dé sentido no solamente a los mensajes, a tu palabra cuando la leemos en casa, a nuestra vida, Señor, donde quiera que vayamos, y que este mensaje, Señor, nos demos cuenta que tiene algo en común con tu voluntad. Jesucristo, el centro de todo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entenderlo y a vivir así, Señor, el resto de nuestras vidas hasta que vengas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Tal vez es un mensaje muy sencillo, pero es tan importante porque lo de Dios así es. Es sencillo, pero es profundo. Y Dios quiere que entendamos, en primer lugar, el punto número 1, que Jesús es el centro de todo. Si Jesús no es el centro de algo, ten cuidado de seguirlo haciendo, porque Jesús debe ser el centro de todo. Hablando de los mensajes que hemos dicho aquí y de la voluntad de Dios que siempre estamos buscando, Jesús es la revelación de la escatología. ¿Por qué estudiar los últimos tiempos? ¿Porque tenemos miedo? ¿Porque queremos saber qué va a pasar? No, porque Jesucristo va a venir y ese es el acontecimiento interesante que nos debe de ocupar toda nuestra atención y por eso nosotros hablamos de escatología para estar listos para cuando Jesús venga. Eso es lo que el verdadero cristiano que ama a Jesús espera. Por ejemplo, en la oración, el centro debe de ser Jesús. Y nunca terminas una oración diciendo amén, sino terminas antes del amén diciendo en el nombre de Jesús. Amén. Porque eso es lo que le da fuerza a la oración. Nosotros no podríamos tener poder sin el nombre de Jesús. La alabanza, la adoración que a veces ocupa la mayoría de la parte del culto,
tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Las CFC, los días del amigo, la visión general de la iglesia, el food bank, las redes sociales de la iglesia, ojalá que las tuyas también. Todo debe de tener que ver con Jesús y debe de ser el centro de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo no es un hombre más, es Dios. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Jesucristo se presentó a nosotros para presentarnos a Dios. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. La manera de ver a Dios, hablábamos de un mensaje hace poco, es a través de Jesús. Sin Jesús no lo podríamos ver. Y Él es la imagen del Dios invisible, el principal, vamos a poner esa palabra un poquito más adecuada que primogénito. Dice, el principal de toda la creación, el importante de ti, de mí y de todo lo que es creado. Y dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que se ven y las que no se ven. ¿Por qué? Porque también hay seres espirituales, hay poderes espirituales, hay ejércitos espirituales. Por eso dice, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Entonces Cristo, Jesús, es el centro de todo. Cuando nosotros lo entendemos, ni lo invisible ni lo visible nos va a dañar, no nos va a hacer temer. Vamos a tener fe de lo que nosotros no vemos. Muchas veces los temores vienen de cosas que no han sucedido y que nos asustan porque oímos cosas, eso no la vemos y tal vez nunca la veremos, pero confiados en Jesús vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a entender que de Jesús nada sale de su control. Todo fue creado por Él y todo es para Él. Entonces tendremos que entender que tú y yo somos parte de eso. ¿Para quién eres tú? Para trabajar, para estudiar, algunos dicen para comer, ¿verdad? Otros para divertirse. No, somos para Jesús. Y a través de Jesús entendremos los placeres más eternos y más preciosos que no debemos perdernos. Entonces tenemos que entender que somos parte de esa creación para funcionar como debemos funcionar. Porque cuando algo funciona para lo que fue creado, es el 100% de efectividad que podemos obtener de eso, ¿no? Imagínate un rotomartillo, es un taladro que hace agujeros en concreto, ¿verdad? Y tiene que martillar para irse empujando más en el concreto. Está demasiado duro. Imagínate que lo agarras y en lugar de conectarlo empiezas a darle al concreto así. Entonces, qué desperdicio, ¿no? Para empezar, va a ser un agujero horrible. Pero si tú lo usas correctamente, así somos de ridículos a veces nosotros, cuando nosotros estamos haciendo otras cosas sin tener en el centro a Jesús. Todas las predicaciones hablan de esto. Hablábamos de un plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros el domingo y que si nosotros nos vemos como Dios nos ve, vamos a tener éxito. Pero si nosotros nos vemos como nosotros, el mundo, el diablo, el enemigo nos ve, vamos a ser como gusanos, como insectos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste ese mensaje? En tener a Cristo visualizado en nuestras vidas. ¿Cómo me veo a mí mismo? Pues ¿cómo me ve Jesús? Hablaba Johnny de la unidad. Hoy estamos hablando en las CFCs en esta semana de la unidad. ¿Y por qué tenemos que estar? ¿Y en qué tenemos que estar unidos? ¿En qué tenemos que pensar para estar unidos? Pues el común denominador es Cristo. Daniel hablaba de la fe el jueves pasado. Emmanuel hablaba el viernes de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo, de cómo debemos de amar. Y toda la fe, ¿en qué tiene que ser? En Jesús. El amor, ¿a quién tiene que motivarnos a amar? Es el amor de Jesús que nosotros puede tener sentido. Y un montón de prédicas, profecías de los últimos tiempos, 20 predicaciones del libro de Daniel y todo lo que se ha predicado aquí con los ancianos, las esposas de los ancianos, los hermanos que han participado en predicación, todo tiene que ver con Jesucristo.
No es la misma predicación, pero el centro es Jesús. ¿Por qué? Porque el origen de todo es Jesús. El origen de tus sueños, de tus deseos, de lo que te mueve, tiene que ser Jesús. El origen de la vida tuya es Jesús. El origen de tu trabajo, la motivación que te lleva a estudiar más, a hacer un esfuerzo, a llevar a tus hijos a una buena vida, que tengan una mejor vida de la que nosotros tuvimos, tu mismo matrimonio, todo va a ser un éxito si tú lo centras en Jesús. Tu iglesia debe estar centrada en Jesús. Sabes, es sorprendente cómo hay iglesias que no están centradas en Jesús y tristemente no cumplen el propósito de Dios. Si el centro es la prosperidad, el centro puede ser la liberación de demonios, el centro puede ser tú como el gran personaje de la humanidad que vas a encontrar éxito en lo que dice la palabra de Dios. Y fíjate que sí funciona, pero no funciona correctamente, porque son principios bíblicos que tienen poder. Pero cuando ponemos a Jesús en el centro, que Él es el origen de Dios, entonces cambia todo y empieza a hacer las cosas más llevaderas, más suaves, menos difíciles, más entendibles. Y si bien es cierto que tendremos pruebas y luchas, todas esas cosas van a ser mucho más fácil de sobrellevar, porque yo tengo fe en el que tiene la solución para todo. Por medio de Jesús y para Jesús es que debemos vivir. La caída, los fracasos, las cosas, y es el punto número 2, es por quitar a Jesús del centro. Es un mensaje tan importante. Tenemos que entender que desde el principio fue así. Jesús es el único que nos puede quitar la maldición original. Todos nosotros nacimos en pecado y nosotros tenemos que recurrir a Jesús para quitar la maldición. Pero si vivimos con Jesús, aunque lo invitemos a nuestro corazón, pero lo quitamos del centro, vamos a vivir como si estuviéramos en maldición. ¿Por qué no estamos funcionando como debe de ser? Volvemos a caer en maldición si volvemos a hacer las cosas como antes hacíamos. La Biblia narra que había muchos árboles, como leímos en el huerto del Edén, no nada más en la tierra, pero de lo mejor de la tierra, Dios hizo un perímetro, hizo un huerto y dijo, en este huerto va a estar lo mejor. ¿Sabes qué? ¿Quién quiere tener todas las cosas si mejor Dios me va a dar a mí lo que yo necesito y lo que es mejor para mí? Cuando yo me enfoco en lo de Dios, me puedo olvidar de andar buscando en otras partes. Y ese es el principio de la palabra de Dios, que buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y entonces vas a hallar todas las cosas. Siempre la Biblia se respalda, hasta en la narración de la primera interacción que tuvo Dios con el hombre, tiene que ver con todos estos principios. Y dice que Jehová Dios, versículo 9 del capítulo 2 de Génesis, hizo nacer de la tierra en ese huerto todo árbol delicioso a la vista. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios, dentro de las fronteras donde Dios te tiene, vas a estar seguro y vas a tener lo mejor. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué es tan restrictivo el cristianismo? ¿Por qué no me deja ir para allá? Y haz de cuenta que es una cerca que no te deja pasar para el otro lado. Y entonces alguien muy inteligente dice, yo me voy a saltar esa cerca y voy a ir más allá de lo que Dios quiere para mí, porque yo quiero ser libre. Y entonces te brincas esa cerca que tú ves como una restricción y te das cuenta que no era una restricción. Porque detrás de esa cerca hay un abismo donde vas cayendo y sabes que vas a morir y al final dices, ya no hay remedio, me brinqué las cosas. Pero Dios te puede rescatar de eso. Aunque tú te hayas brincado la cerca, puedes clamar a Dios antes de caer, antes de ir a la presencia de Dios para un juicio. Y si estás respirando, todavía estás en ese tiempo. Si tú no has recibido a Cristo y tú has sido rebelde a la voz de Dios, yo te digo hoy, vuelve a Dios. Envíanos un mensaje por inbox si estás en la red. Y si estás aquí, pues habla con nosotros, con los ancianos, conmigo. Y te vamos a indicar, es tan sencillo volver a Jesús, es tan sencillo volver a la voluntad de Dios. No te brinques la cerca, porque la cerca no es ninguna restricción, es una protección. En el huerto tenía todo árbol delicioso. Y como Dios no quería a nadie a fuerza, puso dos cosas especiales. Y dice, también, versículo 9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso adentro del huerto.
bueno para comer y de vista, delicioso a la vista. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Por qué en medio del huerto? Porque Jesucristo debe estar en medio del huerto. Apocalipsis nos dice que el árbol de la vida es Jesús y que el que venciere, Dios le dará de comer de ese árbol. En otras palabras, Dios le va a dar vida eterna. Y Dios ubica en medio el árbol de la vida. Y también dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No dice que estaba en medio, pero yo siento que estaba muy cerca del centro, muy cerca del otro árbol. Tal vez así como estos dos arbolitos, están cerca uno del otro. Y el huerto grandísimo, a la vista de los demás, pudiera ser en el centro hay dos árboles, pero a la Biblia dice el árbol de la vida en medio del huerto. Y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios, aparte de... Dios no es opcional. Muchos piensan, bueno, Dios me da la opción de tenerlo o no quererlo. Sí, lo que es opcional es tu decisión. El problema es que el que no está con Dios no tiene otra opción que ir a una condenación eterna. Entonces, vístolo inteligentemente, no hay otra opción más que Dios. Él ubica claramente en el centro del huerto el árbol de la vida. Tenemos que ubicar en el centro de mi vida, de mis acciones, de mi radio de acción, de mi huerto a Jesucristo. Él debe de ser el centro para todo. Parece que está otro muy cerca, hay otras opciones. Ciertamente en tu decisión está la opción de poner otras cosas en el centro. Pero el árbol de la vida en medio de mi corazón, de mi vida, de mis cosas, de mis decisiones, ese es el diseño de Dios para mí. Y muy cerca, el árbol de lo que yo quiera, el árbol de mi razonamiento, el árbol de lo que me parezca mejor. Josué decía, ya ustedes sabrán lo que hacen, si adoran a los dioses de aquí o a los dioses de donde venimos, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y esa es la opción, esa es la verdadera opción. El problema empieza cuando nosotros empezamos a contaminarnos con murmuraciones, con pláticas que no son de Dios, que nos hacen ver las cosas importantes, las cosas que no son importantes como importantes y nos hacen ver lo de Dios como cualquier otra cosa. Y entonces Dios nos dice, esto es lo que yo quiero para ti. Y el mundo y el diablo me dice, puedes hacer eso, pero puedes hacer otras cosas también. Y Dios menciona que había muchos árboles deliciosos, pero dos especiales en el centro del huerto. Había el árbol de la vida y muy cerca de él otro árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué lo ubica también Dios? Porque Dios quiere también advertirnos de dónde estamos en peligro. No es restricción, como la cerca que te platiqué, sino es una advertencia de protección. Pero como les digo, una plática nos hace ver las cosas iguales. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué buscas a Cristo? Es igual el Islam, es igual el budismo, es igual la nueva era, es igual las energías. Y mejor concéntrate y medita y haz que las buenas vibras lleguen a ti. Y entonces nosotros empezamos a razonar por contaminación diciendo todo es igual. Eso es lo que hace ver a todo igual. Que la importancia de lo que Dios le da algo importante, se la quite y sea igual y sea opcional. ¿Sabes? Si tú eres inteligente, no hay opción. La opción es Jesús en el centro. El diablo hace ver todo igual. Ahorita lo vamos a leer y vamos a darnos cuenta cómo el diablo hace ver que todo es igual. Pero cuando estamos contaminados, tomamos opciones malas, como lo hizo Eva. Una plática entre la serpiente y Eva, o entre el enemigo y Eva. Dice Génesis capítulo 3 del versículo 1, dice que la serpiente era muy astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y ella la serpiente le dijo a la mujer, fíjate bien, ahí va el engaño, y ahí va lo que el diablo quiere que tú creas. Con que Dios te dijo, no comas de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso, ¿verdad que no? Él estaba generalizando, como que todo árbol sería igual. Y dice, Dios te dijo no comas de todo árbol, y Eva ya
con ese razonamiento, empezó a dejar de ver el árbol de la vida para ver el árbol que no podía comer y lo pone en el centro. Fíjate bien cómo Eva es la que dice el primer error. Y dice, versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio, ¿dónde? Dice Eva, porque la perspectiva cambia. Una plática que no debes de tener te cambia la perspectiva de lo que Dios dijo. Te olvidas de la palabra exacta cuando Dios dijo, el árbol que está en medio del huerto, ese es el árbol de la vida. Jesús debe estar en medio del huerto. Bueno, el árbol que está en medio del huerto, está muy cerquita, es del que no debemos comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hasta le aumenta, ¿verdad? Dice, no comas ni le toques. Casi le dicen, ni lo veas. Y eso es los religiosos. ¿Sabes? Los religiosos siempre le aumentan a las cosas que Dios dijo y las hacen una ley. No debes de usar esto, no debes de vestirte a ti, no debes de ponerte un tatuaje, no debes de ponerte un arete. Dios no dijo eso. Pero los religiosos hacen las cosas que Dios guía a no hacerlas como una ley pesada, restrictiva, como una frontera pesada que me duele porque no puedo pasarla. No, Dios te lo dice por amor, como una protección para que no te veas mal, para que puedas cumplir la voluntad de Dios. Hay cosas que no entendemos, pero que tenemos que obedecer. Y eso se llama fe. La fe no se razona. Cuando nosotros empezamos a razonar, ponemos en el centro cosas que Dios no dijo que iban en el centro, como Eva, y dijo el árbol, versículo 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás. Y ese es el punto de vista muy personal de Eva por andar hablando con serpientes. Así es de que, hermanito, hermanita, no te juntes con víboras. ¿Verdad? Dicen que había una iglesia bien chismosa, todos eran chismosos. Una vez una que se cayó al mar, se la comieron los tiburones y el tiburón que se comió la lengua se envenenó. Pero en la iglesia el pastor decía, en lugar de decir, pueden tomar asiento, hermanos, decía, pueden enroscarse. Ay, tenían canastas en lugar de sillas. No es cierto, es mentira, ¿verdad? Es para que no se me duerman. Pero la verdad es que no tenemos que platicar con ciertas personas que no te convienen. Una de las cosas que tienes que saber es que si tú no influyes en alguien, entonces ese te va a influir a ti. Así es de que ten cuidado con los que te juntas, ten cuidado con las que te sales a pasear y con los amigos que tienes, porque si yo no digo que no tengas amigos que no conocen a Cristo, ¿cómo vamos a invitar a alguien al Día del Amigo? Pero tú influye en ellos y que no influyan ellos en ti. El punto número 3 para poder lograrlo es centrarnos en Jesús. Cambia mi vida. Entiende eso. Si no lo entiendes, si no lo crees, no lo vas a lograr. Todo esto que te dije puede quedar como teoría. De hecho, muchos ya lo sabíamos. Que Jesús debe ser el centro de la vida es algo que todo mundo entendemos, pero no todo mundo lo hacemos. Nos sirve entender que mi vida va a cambiar para tener el éxito que Dios quiere que tenga cuando yo entiendo que centrarme en Jesús me cambia la vida. Es lo único que me cambia la vida. Tú no puedes tener una vida cristiana, tú no puedes decir que has cambiado, tú no puedes decir que las cosas son nuevas en ti porque tú eres nueva criatura si no te centras en Jesús. Si tú recibes a Cristo y sigues igual, lo que va a pasar es que tu espíritu va a cambiar, vas a ser salvo, pero tu vida de santificación está en peligro. Entonces, para cambiar realmente, necesitas también poner en todas las otras áreas de tu vida, no nada más en que quiero salvación, sino quiero servirte, quiero amarte, quiero tomarte en cuenta, quiero que todo lo que haga en mi vida sea por ti, para ti. Y eso entonces me va a llevar a cambiar. Si yo me enfoco en cambiar y quiero cambiar con todas mis fuerzas, tarde o temprano voy a volver a caer. Pero si me centro en Jesús, Jesús me va a llevar de la mano a la victoria. Romanos capítulo 5 del 12 en adelante habla de cómo el pecado entró por medio de Adán. Y así como por medio de uno que se llamaba Adán, entró el pecado para todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán
vino a hacer, todo ese problema que Adán provocó vino a ser resuelto por Jesús. De manera que Jesús le llama el segundo Adán, porque recuperó todo lo que se le dio a Adán. A Adán se le dio todo y lo perdió. Y entonces viene Jesús y recupera todo lo que Adán había perdido. Por eso a Jesús le llaman el postrer Adán. Primero, el primer Adán y el último Adán. Jesús es el último Adán y dicen que por Adán reinó la muerte, pero Jesucristo dice, yo vine a dar vida, pero no una vida que mediocre. Yo te vine a dar una vida abundante. ¿Cuándo vemos la vida abundante? Cuando ponemos a Jesús en el centro. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno que es Jesucristo, que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, todos somos constituidos justos. ¿Quién es constituido justo? El que viene a Jesús, le acepta y después vive una vida con Jesús en el centro. No importa lo que te diga la familia, no importa quién no te quiera, no importa lo que digan las filosofías humanas o los maestros, no importa lo que digan los políticos, yo amo a Jesús, pongo a Jesús y sus principios en mi vida y voy a tener éxito. Oremos con autoridad. Tengamos una diferencia a las otras personas que no tienen a Jesús en el centro. Alguien puede decir, es que yo lucho mucho contra el pecado, o contra las adicciones, o contra situaciones que no puedo cambiar en mi vida. Si yo oro diciendo, Señor Jesús, ayúdame a cambiar, Señor Jesús, cambia esto, Señor Jesús, guárdame de esta tentación. No, tú tienes que saber y entender que tú estás con Jesús y tú di, yo no voy a cometer este pecado porque está vencido en la cruz del Calvario. Empieza a hablar como persona que tiene a Jesús, como el victorioso del domingo pasado, que no se veía como insecto, sino que se veía como un gigante poderoso en Dios. Entonces no digas, Señor, rompe la maldición. Di, yo rompo esta maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabes que el nombre de Jesús tú lo tienes y que toda potestad le fue dada a Jesús. Y inmediatamente cuando Jesús recibió toda potestad otra vez después de haber muerto, regresó a la tierra y le dijo a las personas que creían en él como tú y como yo, toda potestad me es dada. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Echad fuera demonios, sanar a los enfermos, habla nuevas lenguas. Toda potestad nos ha sido dada en el nombre de Jesús. Entonces hagamos esa gran comisión. Esa es la comisión que tenemos que hacer. Con esa autoridad que de Jesús resulta cuando yo entiendo que Jesús está en el centro de mi corazón y hacerlo todo en su nombre y para su gloria. Así lo vamos a lograr. Entonces, ¿cómo voy a vivir la vida victoriosa en Jesús? Una vez Jesús, ese es el punto número 4, viviendo la victoria de Jesús. Un día Jesús estaba muy cansado y en Lucas capítulo 8, 22 narra cómo aconteció que entró en una barca. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Nació con Jesús en su corazón? ¿Verdad que no? Jesús entró en su vida como entró en esta barca una vez. Y dice el 22, aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Así Jesús entra en tu vida y te dice, vamos a hacer esto. Tienes esta comisión, tienes este propósito, tú lo vas a lograr. Tú no vas a tener problemas de buscar otras cosas si me buscas a mí. Jesús entra en tu vida y te da un propósito. Y dice el 23 que mientras navegaban, Jesucristo se durmió. Jesucristo no estaba de flojo. Jesucristo estaba trabajando duro, se desvelaba, oraba toda la noche, trabajaba todo el día. Cuando no estaba predicando, estaba caminando, estaba sanando, estaba enseñando. Bueno, aprovechó un ratito y se durmió en la barca. Y dice que mientras navegaban se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, peligraban, se estaba hundiendo la barca. Inmediatamente vienen a Jesús y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos, hombre. Habían visto muchas series españolas de Netflix y entonces agarramos es que así suena, ¿no?
Maestro, maestro, que perecemos. Como que no se oye igual. Y lo despertaron. La Reina Valera es bien española. Y entonces lo despertaron. Jesucristo se despierta y reprende al viento y a las olas. Inmediatamente vino la calma, se hizo bonanza, dice el 25, que les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Estamos hablando de una barca para máximo 16 personas, donde iban 13 con Jesús. Y ninguno de los 12 sabían quién era él bien. ¿Cuántos cristianos invitan a Jesús a su corazón y aún no saben quién es él bien? Aún se asombran de lo que Jesús puede hacer. ¿Y sabes por qué no pasa? Porque tal vez no lo despiertan en su vida. Tal vez no es que tengamos a Jesús dormido, pero Jesús no usurpa lugares. Tú tienes la decisión de a quién poner en el centro. Tu concepto, tu mente puede cambiar a Jesús de lugar y ponerlo en un lado en lugar de ser el motivo de tu vida. A veces tenemos a Jesús durmiendo de esa manera, como que lo tenemos de copiloto cuando Él debería manejar. Nuestra vida está en una tormenta. Imagínate, ¿quién no tiene problemas? Y tenemos la solución en nosotros, pero no confiamos en Él. Estamos esforzándonos. Yo no estoy en contra de que vayas al médico, de que busques ayuda financiera, de que busques ayuda legal si tienes algún problema de cualquier índole. Pero busca primero a Jesús y Él te va a dar la pauta de qué debes de hacer. A veces no tendrás que llegar a esas ayudas extras, porque a veces Jesús ahí mismo te va a dar la respuesta y vas a arreglar un problemón que parecía una tormenta, y en lugar de estar buscando soluciones en otras cosas, Jesús ahí las tiene. Ahí tienes la solución, ahí tienes la guía, ahí tienes a Jesús. Cualquier tempestad nos rebasa. Cualquier problema puede ser más grande que nosotros. Puede ser una cosa tan sencilla y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Cuando volteamos a Jesús, estamos despertando la fe. Estamos despertando, en lugar de despertar la fe, a veces despertamos la duda. Cuando tenemos problemas, viene la duda. Vamos a perecer, empezamos a pensar. Eso pensaron ellos. Lo bueno es que acudieron a Jesús. A veces no entienden las cosas. Acude a Jesús. No está lejos, Jesús está en tu corazón. La pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? Es lo que preguntó Jesús. Entonces no despiertes la duda, despierta la fe. Despierta a Jesús que vive en ti. Una realidad que tenemos que entender siempre y acordarnos siempre cuando menos se nos ocurre, porque estamos enfocados en la tempestad, es que Jesús va también ahí en la barca. Que Jesús está en nuestra vida y Jesús prometió estar dentro de nosotros siempre y con nosotros cuando hagamos su voluntad. He aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces qué bonito tener a Jesús como una realidad en nuestras vidas y no una religión. ¿Cuándo se convierte en realidad? Cuando yo me acuerdo que entró en mi vida, cuando yo me acuerdo que está en mí, cuando yo le amo, cuando yo me enfoco en Él. Otra vez entró también a otro lugar. Dice la palabra que esta vez no fue en el mar. En Lucas capítulo 10, versículo 38, Jesús iba de camino y entró en una aldea. Y después de entrar en la aldea, entró en una casa. ¿Cuántos tienen a Jesús que entró en sus vidas? Jesús está ahí. Tenemos que darle la atención que se merece. Lo que pasó adentro de esta casa es que había dos mujeres que ustedes se van a acordar. Una se llamaba Marta. Ella se llamaba así. La otra se llamaba María, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que Marta tenía la hermana que se llamaba María, en el versículo 39, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María estaba teniendo una comunión con Jesús, sentada cerca de Él, estaba impresionada por Jesús, estaba con toda su atención en Jesús. Pero Marta, versículo 40, dice que se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose Jesús dijo,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora yo les pregunto, ¿qué tiene de malo servir a Jesús? ¿Qué tiene de malo querer servirle y amarle y venir a la iglesia y a lavar los baños? ¿Sabes? Cuando lavas los baños no estás lavando baños. En tu casa cuando lavas un baño, lavas un baño. Pero cuando lavas un baño en la iglesia, estás sirviendo a Cristo. Es diferente. ¿Qué tiene de malo servir a Cristo? Claro que nada. El problema es ¿por qué lo quieres servir? Parece que no esperaban a Jesús. Jesús iba de camino. Claro que no mandó ningún WhatsApp, ni un Messenger para decir, María y Marta, voy a pasar por tu casa. Llego en 45 minutos según mi GPS. Vengo por Betania, bajando el Valle del Cedrón, ahí entro y llego. Entonces ya 44 minutos. Hay mucho tráfico ahí en el Monte de los Olivos. Pues claro que no mandó ningún mensaje. Imagínate María, encantadísima. Imagínate Marta, Padre Santo, qué tiradero va a decir Jesús, que no recojo la casa. Todavía la ropa en la lavadora ahí se quedó desde ayer. Hasta le voy a tener que dar otra vuelta porque ya se va a apestar, ¿verdad? Un saludo para todos los que dejan la ropa para darle otra vuelta. Muy bien. Y responde Jesús, le dice, Marta, Marta, ¿estás afanada? ¿Me quieres impresionar? ¿Quieres que yo piense bien de ti? Yo te conozco, yo sé tus pensamientos, yo sé de qué pata cojeas. O bueno, así se dice, ¿verdad? Yo te conozco en todos los aspectos de tu vida, a mí no me vas a impresionar. A veces queremos servir a Dios para impresionarle, ¿no? O creemos que si servimos a Dios, Él me va a regresar bendición, ¿verdad? Y sí es así, pero no es así. Te lo explico de otra manera. El Señor Jesús quiere tu corazón, no quiere tu diezmo. El Señor quiere tu vida, no tu servicio, tu atención. Tener una comunión contigo es lo que quiere Jesús, que le pongas en el centro. Porque cuando eso pasa, yo voy a servirle con alegría, yo voy a ser fiel a Dios, yo voy a hacer todo lo que se necesite, pero en el momento de estar extasiado, en el momento de estar impresionado con Jesús, tengo que hacerlo. Marta no tiene tiempo para Jesús, tiene tiempo para servir, pero no para estar con Él. Es el momento, Jesús no pasa todos los días ahí por Betania, es el momento de estar con Jesús. Dice, respondiendo Jesús, versículo 41, respondiendo Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo me imagino que saliendo Jesús de ahí, de esa casa, pues eso no viene en la Biblia, ¿verdad? Pero ya ves cómo uno le aumenta a veces a las cosas. Me voy a quitar del púlpito para decirles esto, porque son cosas que me imagino. Igual y no pasó así. Pero yo me imagino que ya cuando se fue Jesús, Marta se sentó donde estaba María y María con una felicidad dijo, no hombre, estuve con Jesús, ahora sí vamos a lavar, vamos a limpiar, vamos a hacer todo lo que se necesita. Y Jesús ya sabe qué haces y cómo tienes tu casa y lo que quiere Jesús es que pases un tiempo con Él. Habrá tiempo para todo lo demás y lo harás con alegría, pero tienes que aprovechar el momento de tú estar con Jesús. Alguno me dijo, es que mi niño lo ponen a meditación en la escuela, bien preocupada. Cuando antes, ¿verdad? Porque antes, les voy a decir a los niños chiquitos, antes la gente iba a la escuela. Algunos niños creen que toda la escuela es por computadora. Y luego los ponían a meditar y estaba bien preocupada la hermana porque ponían a meditar a su niño. Pues que medite en la palabra de Dios, que medite en Cristo, que haga oración, es como una meditación. Eso es la palabra de Dios, dice que debemos de meditar en su palabra, dice Salmos, ¿no? Entonces, cuando no tenemos ese concepto de Cristo, nos podemos caer como Marta, que no tenemos tiempo para Jesús. Pero, ¿sabes? A Marta no le impresiona tanto Jesús, sino que él quiere o ella quiere impresionar a Jesús. ¿Cuántos nos impresionamos por Jesús? Tenemos que impresionarnos por Jesús. Y sabes, a Dios no lo vas a impresionar con nada. ¿Quiénes somos para impresionar a Dios?
Cuando el niño hace algo, el padre dice, ay, qué impresionado estoy, dijo papá. No, está contento porque dijo papá, pero porque tiene una comunión con él, no por su capacidad léxica, ¿verdad? O de facilidad de palabra. Entonces, qué triste, ¿no? No es el centro de la vida Jesús en Marta, es una parte, pero no la principal. Que tú no caigas en ese cristianismo donde Jesús es una parte de tu vida, es una parte del domingo. Todos esos cristianos que dicen, ya cumplí el domingo, ahora sí, el Señor me va a decir, esos son Martas. Pero que tú seas Marías. Si hay alguien que se llama Marta aquí, no es personal, no se cambia el nombre, no hay problema. Pero me refiero a que tenemos que impresionarnos por la presencia de Jesús en nuestra vida. María tiene a Jesús enfrente, Él es el centro de su vida. Ella pasa y se agrada de Jesús y Jesús se agrada de ella. Él quiere que nos deleitemos, esa es la voluntad de Dios, que nos deleitemos en su presencia, que apreciemos el estar con Él, que Él sea todo para mí. ¿Cómo voy a hacerlo? Punto número 5 y último. ¿Cómo hacer que Jesús sea el centro de mi vida? La mejor forma es la práctica correcta de una vida devocional. No descuides tu vida devocional. Qué triste cuando alguien dice, ay, tengo que hacer el devocional porque me lo piden. Si no, no danzo. Si no, no levanto las banderas el domingo y tengo que darle el devocional a la líder. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una carga. En otras iglesias, yo sé que aquí no. Aquí todo el mundo va con gozo y le da el devocional a Susano y hasta le quiere decir, no hombre, yo hice el devocional, hermano, pero yo quiero platicarte lo que el Señor me mostró. Y Susano dice, dame chance, estoy con una transmisión aquí arriba, mejor déjame mensaje, ¿no? Y ya después, pero qué bendición poder hacer ese devocional, que realmente mi vida devocional sea una vida de que yo anhelo estar con Jesús, yo anhelo leer la Biblia. La vida devocional tiene que ver con leer la Biblia, con hacer oración, con adorar y alabar a Dios, con ayunar. Todo eso que hago, que nadie me obliga a hacerlo, pero lo hago porque le amo. Y es provocado por un querer tener una relación con Cristo. Que Jesús sea el centro de mi vida. Estamos en muy buen tiempo para hacer un plan, ¿verdad? Esos planes que dicen, lea la Biblia en un año. ¿Verdad? Te fijas la voz que hago. Así, lea la Biblia en un año. Marca Acme. Pero qué bonito que podamos hacer planes, pero que no sea nada más leer la Biblia para volver a leerla. Ya he leído la Biblia 57 veces. ¿Y luego qué se te quedó? No, pues no mucho. Pero qué bonito comértela como pan. Qué bonito ¿cómo se dice? Degustarla. Que te deleites en lo que dice. Y qué más bonito que la hagas vida en tu vida. Entonces tu plan nuevo debe de ser, lee la Biblia para vivirla en un año. ¿Qué tal? Que puedas vivirla. Es tu alimento. De ahí va a salir poder, de ahí va a salir una vida centrada en Jesús. Vas a encontrar a Jesús en cada página de ella. ¿Sabes? La Biblia es la palabra. Y la palabra hecha acción en nuestro diccionario es el verbo, ¿no? El sujeto es una persona, la preposición es una palabra que indica posición. Y bueno, les pudiera dar español otra vez, pero ya la tomaron en cuarto año, ¿no? Entonces mejor les digo la definición del lenguaje de Oxford de qué es verbo. Verbo es la clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados, existencia que afectan a las personas o las cosas, que tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona. Funciona como núcleo del predicado. Es lo que le da sentido a algo. Acción, movimiento. Porque los verbos son palabras como caer, comer, dormir, buscar, querer, correr. Todo eso es verbo, implica acción. Entonces la palabra puede estar muerta, puede estar ahí sin sentido. Pero cuando viene Jesús
yo lo pongo en primer lugar, lo hago el centro, el Espíritu Santo me guía, eso va a convertirse en acción. Por eso la Reina Valera dice, en el principio era el verbo. Me gusta más en español que en inglés. In the beginning was the word, ¿verdad? Pero no es cualquier palabra. En español le ponen, en el principio era la palabra en acción, o sea, el verbo. Y el verbo era con Dios, está hablando de Jesús, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús es el verbo de Dios. Es la palabra en acción. La palabra estuvo por mucho tiempo ahí escrita en rollos, pero quien vino a hacer la vida fue Jesús. Jesús es la palabra que dio vida a todo lo que Dios había dicho anteriormente y hoy quiere ponerse en acción en la tierra con tu vida. ¿Te imaginas? ¿Entiendes a qué estás llamado? Estás llamado a ya no vivir la vida tuya, sino vivir la vida que Jesús quiere que vivas, leyendo su palabra correctamente. La vas a hacer vida en ti. Es una manera que hará posible que Jesús llegue a ser el centro en mi vida cuando yo lea la palabra, pero no la lea normalmente porque acuérdate de la vida devocional. Leer la Biblia no es nada más leerla, sino antes de empezar a leerla y después tienes que orar. Durante también tienes que orar. Puedes estar leyendo la Biblia y que diga, ay, y entonces Sansón hizo esto y tú, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué hizo eso? Pues síguele leyendo. Y entonces ya le sigues leyendo, ¿verdad? Pero estás platicando con el Señor y orando y diciendo, Señor, revélame. ¿Sabes que va a ser muy diferente que leerla en un año nada más así? Y al día siguiente no te acuerdas de lo que leíste ayer. Qué triste. Para hacer la vida en mí y hacer que sea posible que Cristo llegue a ser el centro de mi vida, tengo que leerla diferente, tengo que despertar a Jesús, tengo que decirle al Espíritu Santo, a mí no me importa que te tenga que molestar otra vez, con todo respeto, explícame otra vez porque no entiendo. Y en tu espíritu va a empezar a haber una conexión que va a traer vida, va a juntarte con lo que Dios quiere, con la voluntad de Dios, con el espíritu, y tu espíritu con tu alma, y tu alma a tu cuerpo le va a decir qué hacer. Vas a cambiar totalmente. Aún en medio de la tormenta, Jesús estará ahí, en medio de situaciones que vas a enfrentar. Su palabra y su poder puede estar contigo, puede estar en tu boca. Empieza a confesar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede hacer vida con solo leerla. Practícala. Humanamente no podemos hacerlo, por eso tenemos que orar al Espíritu Santo. Y entonces empieza la vida devocional a tomar sentido. Hacer un devocional no es una tarea que tengo que hacer para poder servir. Hacer un devocional es algo que tengo que experimentar con Dios para que cuando yo sirva sea el momento de María, que yo esté gozándome porque sé a quién estoy sirviendo. Vivo con Él, lo vive en mí, vive a través de mí. Nos hace entender y vivir la palabra de Dios. Si no me entiendes, te estás perdiendo de algo. Empieza por orar, empieza por leer la palabra de Dios y que podamos escuchar su voz, que hay un diálogo en eso. Necesitamos orar. Después de leer la palabra de Dios también necesitamos orar para que la meditación en su palabra nos haga escuchar esa voz del Espíritu Santo interna que nos va a decir, se te van a ocurrir ideas. Dios va a empezar a despertar su perfecta voluntad en ti. Vas a dejar de ser mediocre. A lo mejor te vas a salir de ese trabajo y Dios te va a dar un negocio para ti propio. No sé, Dios está hablando de diferentes maneras a muchas personas, pero el Espíritu Santo cambia la vida. El Espíritu Santo tenemos que ponerle atención en la oración y la clave es la devoción a la palabra y la oración. Inevitablemente va a despertar la tercera cosa. Leer la palabra, orar y número 3, lo que hacemos la mayoría del tiempo cuando venimos a la iglesia. Alabar y adorar a Dios. Eso va a surgir. Vas a querer alabar a Dios. Vas a empezar a adorarle, vas a ponerlo no solamente en primer lugar en tu vida, sino en primer lugar en tu corazón. Es diferente obedecer a alguien porque tengo que obedecerle, a obedecer a alguien porque es mi rey, porque es mi amado, porque lo amo, porque es mi Señor. Cuando cualquier ser creado, fíjate bien, es lo que hacen los pajaritos, es lo que hacen los animales en el campo, las aves de los cielos, cuando reaccionan
para lo que fueron creados, empiezan a cantar, empiezan a ser felices. Dice la Biblia, todo lo que respira alaba a Jehová. Y terminamos nosotros cuando volvemos a su diseño, ponemos a Jesús en el centro, queremos tener una relación con Él, terminamos adorándole, cantándole. Yo he oído personas que no tienen voz, no están entonadas y son un sufrimiento para mí, pero Dios las oye a través de la sangre de Cristo. Y Dios te oye feliz y contenta y vas a tener bendición y prosperidad, y el día que el arquitecto te haga tu casa como tú la quieres, vas a decir, quiero que el baño esté grande. Dice, ¿por qué tan grande la regadera? Dice, es que yo canto en la regadera. ¿Y para qué lo quieres tan grande? Es que canto con mariachi. No, no es cierto. En conclusión, hermanos, lo que quiero decirles es que el diseño de Dios va a salir. Vas a ser feliz. Vas a estar contento. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, que allá en el cielo, allá donde todas las cosas ya están restauradas, allá donde todas las cosas ya están según el diseño de Dios. Fíjate bien, dice que el apóstol Juan estaba allá. Y dice que vio que todo lo creado que está en el cielo, allá hay una creación preciosa. Dice, todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. En el futuro, cuando Dios arregle toda la situación, dice, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no te animas a buscar en tu vida que funcione? Que todos los mensajes que has oído, a lo mejor no te lo sabes, a lo mejor no te acuerdas, pero sabes en tu espíritu y en tu corazón, en tu alma, ahí están almacenados. Tenemos una mente prodigiosa que el Señor Jesús va a despertar. Y todas las cosas que has aprendido y lo que has leído en la palabra de Dios va a despertar. Te animo a que lo hagas, que sea un reto vivir lo que realmente entendemos de Dios, que hemos escuchado en este púlpito, en la palabra de Dios hemos leído, y que en todo eso le pidamos a Jesús, Señor, trae poder a lo que sé, trae poder a lo que tengo, quita lo malo. Y dame una experiencia contigo. Quiero ponerte en primer lugar. ¿Sabes? Él se va a agradar de esa actitud. Él quiere ser en nosotros el primer lugar. Que proclamemos su victoria en nuestras vidas. La victoria en la vida de Jesús ya fue, ya la vivió y ya la tiene. Está en el trono. Por eso tenemos que adorar no solamente al Padre y al Hijo. Dice, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es Cristo, sea la alabanza. Y al final terminarás adorando y bendiciendo su nombre, pero antes tenemos que ser dóciles. Ora conmigo y dile, Padre, queremos ser dóciles a tu palabra. Obedecer la voz de tu Espíritu Santo que está en nosotros. Acuérdanos de leer tu palabra, Señor. Y Padre, hoy hacemos un voto. Dile que voy a leer tu palabra, Señor. Emocióname y dame hambre y sed de ella. Que pase un buen tiempo en ella. Quiero comenzar un reto, Señor, de leer la Biblia, Señor. Pero que no sea leer la Biblia en un año, sino que sea vivir la Biblia en un año. Que sea para vivirla, que sea para hacerla realidad en mi vida. Vivir la Biblia toda en ti, Señor, cada día del año. Vivir nuevas cosas para ti. Que pueda leer tu palabra y hacer la vida. Que pueda orar y sentir tu diálogo contigo, Señor. Que pueda alabar y adorar y sentir tu gozo, Señor, que está recibiendo mi adoración. Tú estás sentado en el trono. Jesucristo está al lado de ti. Y tu Espíritu Santo está en nosotros. Ayúdanos a adorar al Padre y al Hijo que está sentado a tu diestra. Ayúdame, Señor, a hacerte una realidad en mi vida, el centro de mi vida y lo más importante en mi vida, Señor. Y que nuestra vida, Señor, nunca vuelva a ser igual. Iglesia, dice el Señor, tú eres pueblo mío, tú eres mi iglesia.
Yo te he escuchado tu corazón. No te aflijas, porque he aquí que no soy yo más que todos tus problemas. ¿No has entendido qué grandes cosas tengo yo para ti? Para tu casa, para tus hijos, para los hijos después de ellos. No te distraigas, no voltees a la derecha. Sé firme, ponme en el centro. Ciertamente mirarás y oirás cosas que te pueden distraer, pero yo te digo hoy, nada de eso llegará a ti. No te asustes, no quites tu mirada de mí y prosigue hacia adelante, porque yo soy el poderoso. Todo está bajo mi control. Nada pasa sin que yo lo permita. Así que no desmayes. Sé valiente. Yo, Jehová, estoy contigo. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos, Señor, sé uno, Señor, con nosotros. Y que podamos entender que poniéndote a ti en primer lugar, Señor, tendremos mucho de lo que buscamos, mucho más de lo que esperamos, y tú bendecirás a tu iglesia. Padre, yo bendigo a aquellas personas que están en tribulación, en angustia, en enfermedad. Señor, sana a los enfermos, fortalece, Señor, a los débiles, trae restauración, Señor, poderosa a los que lo necesitan, que puedan refrescarse en ti, ponerte en primer lugar. Sigue usando a tu iglesia, Señor, úsala en cualquier evento, en cualquier reunión. Gracias, Padre, porque tu palabra va con nosotros, porque tú personalmente nos harás vivir una vida victoriosa en ti. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Rey.